¿Qué pasa, chavales? Hoy, en este capítulo, en este episodio, quería hablar un poco de José Mourinho. ¿Y por qué? Os preguntaréis, ¿por qué este tema, no? Porque ahora hay partidos jugándose, hay trofeos que se están luchando, ¿no? Como la Liga, la Champions, estamos ahí. ¿Por qué ahora sacar a colación el tema de José Mourinho? Y bueno, básicamente por dos razones. Una razón es que últimamente le estamos mencionando mucho en la pizarra, en el canal de YouTube que nos hemos hecho Álvaro Barito y yo, que por cierto os recomiendo seguir. Buscad Álvaros en YouTube y ahí lo tenéis. Y también se ha mencionado mucho en este mismo programa, ¿no? De hecho, no descarto hacer algo como extenso, ¿no? Y me lo propuso Ignaro y yo creo que es una buena idea hacer algo un poco más extenso hablando de esta figura que fue muy importante para la época, la etapa que le tocó vivir al Real Madrid, pero yo creo que a la larga se ha visto que ha sido un entrenador que ha sido vital, ¿no? Un personaje, te diría más que un entrenador, uno de los personajes que ha ayudado a construir el Madrid moderno, el Madrid de las 6 Champions en 10 años, aunque él no consiguiese ninguna. Y también un personaje que, bueno, odiado, amado, un personaje que al final, polémico, ¿no? Polémico, dividió el madridismo en dos bandos, si se puede decir así, o se dividió. No, hay gente que dice que lo dividió él, hay gente que dice que se dividió porque la prensa le odiaba, porque él odiaba a la prensa. Bueno, sabéis, cosas que pasan. El caso es que había dos bandos muy claros y durante todo ese tiempo la verdad es que fue un madridismo encarnizado, fue un madridismo de ver la rueda de prensa como si fuesen partidos, de ver los postpartidos como si fuesen partidos, de ver las zonas mixtas como si fuesen unas semifinales de Champions. Era algo brutal. Es verdad que el tercer año hubo un desgaste claro por parte yo creo que de la plantilla primero, por su parte de después y también de la afición. Pero nada, simplemente quería recordar un poco su figura y ver, o más o menos dar mi punto de vista, ¿no? Sobre cómo ha sido su paso por el Real Madrid, qué ha significado su paso por el Real Madrid y en qué nos podemos apoyar, ¿no? Para fortalecer y para construir esta nueva etapa que forzosamente se está construyendo, ¿no? Para al final yo creo que hemos terminado una etapa, que es la etapa, como he dicho ya, de las 6 Champions en 10 años. No sé cómo llamarla, algún día alguien le pondrá nombre. Si antes era la Quinta del Buitre, si era el Madrid de los García, si era el Madrid de Stéfano, si era los Galácticos, pues ahora habrá que ponerle el nombre a este. Eso os lo dejo a vosotros. No sé qué nombre ponerle, porque si le pones el de Cristiano, se ganó Champions sin él también. Si le pones el de, yo qué sé, ¿no? Es complicado. Alguno me decía por ahí el Madrid de los jerarcas, ¿no? Que me gusta bastante, por cierto. Pero yo creo que el paso de Mourinho ayudó a construir toda esa etapa. Y antes de plasmar mi opinión aquí, y espero por favor que me respondáis y me comentéis y qué os parecía la etapa de Mourinho, qué os parece él como persona, como personaje, como entrenador de fútbol, voy a dar paso, le he pedido un audio a mi gran amigo Alex Dieguez, que desde aquí le agradezco habérmelo pasado. Es un audio bastante interesante, como siempre ya sabéis que es un gran comunicador y bueno, os lo dejo, ¿vale? Y después de ese audio nos ponemos un poco a comentar este tema. Hola amigos de la silla Gafán. Me pide mi amigo Galán que hable de José Mourinho. Y es un hombre del que es muy fácil hablar porque hay mucho que decir y es muy difícil porque es difícil no trivializar la importancia de algunos hombres, de algunas personas, de algunas acciones que derivan en consecuencias
que han traído éxitos al Real Madrid, pero que a veces son difíciles de medir, ¿no? Quizás los famosos intangibles que tantas veces se hablan en el fútbol aplicado a jugadores, y que en este caso quizás también se podrían achacar a José Mourinho, ¿no? El Real Madrid es un club acostumbrado al éxito, que siempre queda la institución por delante de cualquier nombre, pero que evidentemente tiene en su historia escrito con letras de oro nombres muy destacados en la historia del fútbol. Y yo creo que el de José Mourinho es un nombre que quizás no va a estar en ese primer plano, pero que realmente todos los que amamos al Real Madrid nunca vamos a poder obviar ese nombre y siempre le vamos a tener en una gran consideración. José Mourinho fue el elemento que le faltaba a una fórmula casi perfecta de Florentino Pérez. Florentino Pérez en su segunda etapa en el Real Madrid decide modernizar el club, decide darle una vuelta de tuerca más a su modelo inicial, aquel de los famosos galácticos, entendiendo que necesitaba de nuevo grandes jugadores que reforzasen ese modelo que aunaba el éxito deportivo con el marketing. Pero en esa primera etapa, en ese primer año con Pellegrini, se dio cuenta que quizás faltaba algo más, ¿no? Faltaba esa electricidad, ese empuje que echase a andar esa máquina. Y eso fue José Mourinho. José Mourinho fue el trabajo detrás de las estrellas, el trabajo táctico, el trabajo de mentalidad, sobre todo. El Real Madrid era un club que se había vuelto a olvidar de lo que significaba ganar. Era un club que había perdido un poco la esencia de su propia grandeza. Yo creo que todos tenemos en el recuerdo esa famosa rueda de prensa cuando llega Mourinho y aquel: lo bonito no es jugar en el Real Madrid, lo bonito no es entrenar al Real Madrid, lo bonito es ganar en el Real Madrid. Y aunque Mourinho no ganó todo lo que merecía, sí que le insufló de nuevo al club ese aire de grandeza, ese gen ganador, ese gen competitivo, ese hacer que los jugadores, la afición y la propia institución creyesen en su capacidad competitiva. Y eso fue un trabajo muy duro. Eso fue un trabajo titánico que muchos le agradecemos, pero que quizás la historia traducido en títulos no lo reconocerá lo suficiente a José Mourinho. Mourinho hereda un equipo, como digo, plagado de nombres, plagado de estrellas, pero acomplejado con el Fútbol Club Barcelona y acomplejado con los cruces en Europa, con una herencia de sensación de inferioridad, de sensación de que cuando llegaban los partidos que de verdad importaban, el Madrid los afrontaba con el miedo de irse a casa, porque veníamos de años de caer eliminados con clubes menores. José Mourinho hace una piña. José Mourinho consigue un enemigo común, consigue inyectar sangre en los ojos de los jugadores. José Mourinho denuncia muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día en los tribunales, y era de los pocos que se atrevía a exponerse públicamente para denunciarlo. José Mourinho es un adelantado a su tiempo, que desde la revolución táctica, desde esa piña con los jugadores, de esa capacidad de alinear a todos detrás de él, consigue grandes éxitos en el Oporto, en el Inter, en el Chelsea. Y cuando viene al Real Madrid se enfrenta al reto más difícil de su carrera. El Real Madrid de por sí es un club muy complicado y llega en un momento, como digo, muy complicado el club. José Mourinho es a otro nivel, quizás, la semilla que siembra Fabio Capello para las Copas de Europa que después levantará Jupp Heynckes. Entonces, José Mourinho es para mí el artífice no sé si el artífice, pero desde luego un elemento sin el que no se habría visto el Madrid ganador de Ancelotti, el Madrid ganador de Zidane, el Madrid ganador de la segunda etapa de Florentino Pérez. Porque si bien, como digo, tiene quizás menos títulos en sus vitrinas de los que su trabajo amerita, sí que consigue recuperar esa esencia del Real Madrid. José Mourinho es una de las personas que yo creo que mejor ha entendido lo que significa el Real Madrid, y quizás por eso
logró levantar pasiones, logró aglutinar a la gente. Yo no he visto nunca al madridismo tan implicado con su equipo, vivir ruedas de prensa, vivir previas, vivir la semana de fútbol como se vivía con José Mourinho. José Mourinho fue el electroshock que necesitaba un madridismo adormecido, tanto en la afición como en el plano deportivo con su plantilla, y recupera ese gen ganador que después ha hecho que el Real Madrid haya podido lograr muchos éxitos tras su marcha. Bueno, pues como ya veis, ahí está la opinión de Alex. Repito, muchas gracias por dejárnosla. Me parece que es muy interesante, ¿no? Y que por lo menos tengáis también una opinión en este episodio que no sea solo la mía, ¿no? Vamos a hacer un poco de recapitulación y comentamos esta era, ¿no? Porque antecedentes, el Real Madrid venía de una época bastante dura, ¿no? Se puede decir, bueno, el año anterior llega Florentino Pérez con un macroproyecto, ya sabéis, para mí el mejor verano de la historia de fichajes del fútbol, se podría decir. No sé si a alguno se le ocurre otra que sea mejor, pero Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, son 3 balones de oro. Evidentemente a retrospectiva, pero son 2 balones de oro los que ficha en esa actualidad, ¿no? En aquella época. Pues estos 3 bichos, ficha Xabi Alonso, ficha Albiol, Garay, bueno, hace una serie de fichajes que a posteriori serán brutales y vitales, ¿no? Un poco ambas. Florentino Pérez empieza esta segunda etapa con mucha fuerza, ¿no? Porque el Real Madrid venía de una época bastante oscura, ¿no? Anteriormente a él estaba Ramón Calderón, que ahora, pues bueno, está siendo un poco recogido por las dudas que está generando un poco la directiva actual, ¿no? Como directiva Florentino, Haas, Juni, Solari, básicamente. Está siendo un poco recordado, no para bien en todos los casos, por supuesto. Yo creo que de hecho es un tipo que tiene la mayoría de animadversión, ¿no? Contra él, pero creo que es bueno recordar que el Madrid viene de esa etapa, ¿no? De una etapa en la que el club era un desgobierno continuo, que era un presidente de circo, ¿no? Muy parecido, no tanto como Laporta, pero por ese estilo. Un tío que hacía comentarios muy de cuñados no sé, cuando podía, hablaba, le encantaba hablar, le encantaba salir en la tele, se comía un par de bromas, me acuerdo aquella de Nicolas Cage, que eso son bobadas, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Era una etapa en la que no parecía el Real Madrid, parecía un equipo grande que tenía ahí un gestor que a saber cómo salía, ¿no? Luego, como sabéis, ocurrió todo el tema de la asamblea, metió socios a dedo que eran del Atleti, ultras incluso, bueno, para ganar las votaciones, bueno, ya sabéis cómo es esto. Algún día, si queréis, podemos hacer un episodio también sobre esta etapa porque fue increíble, mucho revuelo. Yo la verdad que la viví un poco chavalín, pero me acuerdo del revuelo. Y ya con esa etapa finalizada, ¿no? Se gana en esa etapa 2 ligas, pero en Champions hace el ridículo supino. Y ya sabéis que bueno, las 2 ligas evidentemente fueron bastante celebradas, pero sin Champions el Madrid sufre mucho, ¿no? Entonces esos años fueron de octavos de final, de darse la hostia contra el Lyon, contra el Arsenal, etcétera, etcétera. Años muy duros en Europa. Además, en Liga costaba un montón ganar. Es verdad que se ganaron 2 ligas, una con Fabio Capello, que fue la mejor liga de la historia seguramente por emocionalidad más que por otra cosa, no por juego. Y luego se ganó la liga de Schuster, ¿no? El siguiente año Schuster es relevado de su cargo por decir que no había manera de ganar al Barça, ¿no? Que el Barça primero de Pep. Y ahí fue un poco entre pitos y flautas, 5-0, no, el 2-6, perdón,
el 2-6, el Bernabéu, cuando el Madrid un poco toca fondo, ¿verdad? Y una vez toca ese fondo, ya empiezan a surgir rumores de que Florentino vuelve, ¿no? Florentino, que había sido un presidente que había contado con mucha ilusión, que yo creo que se identificaba bastante con el Real Madrid, a Florentino con el Madrid con Florentino, pero no acabó muy bien, ¿no? No acabó muy bien porque, bueno, ya sabéis, malquería a los jugadores, bla, 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 ¿verdad? Em, bueno, decide vuelve, ficha a Pellegrini, estamos haciendo un resumen muy rápido, pero bueno, es así, ficha a Pellegrini, hace el mejor verano de la historia, como os he dicho antes, y el club, pues a pesar de hacer una liga de puntaje bastante increíble, no gana la liga. Creo que fueron 96 puntos. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Eh, pero, pero eso, ¿no? No se consigue. Pellegrini, por lo visto, no tenía la confianza de Florentino, cosa que, como sabéis, no es fácil ser entrenador y tener la confianza de Florentino Pérez. Y posteriormente, pues ese verano se decide prescindir de él. Florentino aquí toma la decisión de como hacía antes él con los jugadores. Hay que traer al mejor, al que esté ganando las Champions, ¿no? Casualmente, ese año, 2010, mayo, José Mourinho juega la final de la UEFA Champions League en el Bernabéu contra el Bayern de Múnich. Partidazo de Milito, los que se acuerden. Pero es que en la semi se carga al gran Barça de Guardiola, que era intocable, que había ganado la Champions el año anterior, que parecía invencible, y ahí la ecuación era clara, ¿no? José Mourinho, un personaje que era polémico, un personaje que se presentó en Inglaterra diciendo que él creía que era especial, ¿no? The Special One, que nadie había ganado una Champions en toda la liga, salvo Sir Alex Ferguson y él. Bueno, un personaje que evidenció el cambio del fútbol, ¿no? Un poco ese entrenador manager que ya se estaba acabando, ese Ferguson, ese del Bosque, ¿no? Entrenadores con métodos antiguos, ¿no? Y llegaba Mourinho, un Mourinho con un equipo de especialistas, con fuerza, ¿no? Queriendo ser el foco él para que los jugadores pudiesen simplemente jugar al fútbol, tomando decisiones para demostrar su jerarquía, ¿no? Para demostrar al vestuario su jerarquía, dejar jugadores importantes fuera, enemistarse con X y con Y. Bueno, ya lo había hecho antes y lo haría mucho después también. Y lo haría, por supuesto, en el Madrid. En esa época Mourinho nadie dudaba que era, si no el mejor entrenador del mundo, el segundo mejor, ¿no? Y conseguir su fichaje fue algo ilusionante para todo el madridismo. Yo creo que todo el madridismo en ese momento entendió que era uno de los mejores entrenadores del mundo y que era muy bienvenido. No por perfil de entrenador, pero imaginaos que ahora se ficha a Klopp, ¿no? O se ficha a un entrenador que lo esté ganando, ¿no? Que esté ahí a Luis Enrique, ¿no? O alguien así, ¿no? Un tío que sabes que en lo deportivo le va bien, ¿no? Y bueno, gana esa final de Champions, por supuesto, llega a Madrid. Primeras decisiones es Guti ha dicho que no quiere jugar con el Madrid en verano. Ahora se arrepiente y dice que sí, yo no quiero. Si necesito gente comprometida, no se tiene que ir. Lo mismo para Raúl González, que también dice que se va. Aquí no tiene mucha decisión Mourinho. Yo creo que Mourinho por Raúl sí que tenía más querencia, lo hubiese querido, yo creo. Pero bueno, coge el postmundial, coge el Real Madrid, fichajes que él pide se le conceden. Y bueno, ya sabéis, viene Khedira, viene Di María y viene Özil. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Si algún dato me equivoco me corregís. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Forma el equipo. Empieza a formarse el maravilloso equipo que fuese, que si no es uno de los mejores de la historia del Madrid, por lo menos en el año 2012 no es, ¿no? Empieza su etapa dura, o sea, de una forma dura, pero con pies de plomo, ¿no? Empieza muy bien la liga, ya sabéis que Mourinho es exigencia máxima, es un perfil que exige lo máximo siempre, todos los días en el entrenamiento. Instauró el concepto de meritocracia, ¿no? En el Real Madrid.
se enemistó con la prensa, hizo ver a mucha cantidad del madridismo, que yo creo que ya es algo que se ha instaurado en el 90%, de que la prensa era algo negativo en el Madrid, de que la prensa se metiese en el vestuario no era normal. Y aquí, en ese sentido, viene una de las partes más importantes para mí de José Mourinho y de cómo transformó al Real Madrid en un club del siglo XXI de verdad. El Madrid venía siendo un club de los años 90 en el 2010 y eso no podía ser. Como os digo, la preparación física no era adecuada, los médicos no eran los adecuados. Bueno, Mourinho se encargó de liderar toda esa revolución, pidió obras en Valdebebas para que las instalaciones fuesen lo más óptimas para los jugadores, instauró nuevas políticas de nutrición, nuevas políticas de preparación física, trabajo fuera del campo, bueno, fue una revolución moderna en su totalidad, ¿no? Yo sé que hay gente que a él le tiene entre ceja y ceja porque luego en rueda de prensa, ¿no? O con algunas decisiones en el campo, pues se podía ganar esa animadversión de la gente, ¿no? Que bueno, por una parte lo puedo entender, ¿no? Pero yo creo que es un personaje que le vino también al Real Madrid para ese presente y el futuro que mira, le perdono que se enemistase casi con cualquiera. Entonces... empezó con pies de plomo, empezó bien, modernizando al club, tal, ganando muchos partidos y llegó el 5-0 del Barça, ¿no? El 5-0 del Barça yo creo que fue importante y que fue un punto de inflexión para que Mourinho ya se destapase y se hiciese con los jugadores, se hiciese con la confianza de los jugadores, porque en ese momento dijo, ¿queréis jugar así? Jugamos así. Yo creo que os estáis equivocando, pero vamos a jugar así. Y perdimos 5-0. Siguiente, ¿qué dijo Mourinho? La próxima vez jugamos como yo diga, vamos a ganarles a estos tíos como yo diga y vamos a sacarles de quicio como yo diga. Emprendió una guerra contra el barcelonismo y contra Pep Guardiola desde ese momento hasta el día que se fue en 2013. Esta guerra fue dura. Esta guerra fue cruenta, sí. Esta guerra fue cansina en muchas etapas, sí. Esta guerra incluía selección española. Bueno, era una lucha constante por absolutamente todo, ¿no? Ya no te alegrabas solo de que ganase el Madrid, sino que tenía que ganar Portugal y tenía que ganar, yo qué sé, Alemania porque estaba Özil. Y si no ganaba Argentina y si no ganaba España, pues mejor, ¿no? Porque estaban Xavi, bueno, ya sabéis, ¿no? Un poco todo esto. Creó dos bandos también en la selección española. Todos iban contra Mou, evidentemente, porque era un entrenador polémico que estaba full ataque contra el Barça y eso ya sabéis que en España no se permite. Contra el Madrid sí se permite cualquier ataque de cualquier neutral, pero contra el FC Barcelona, por supuesto, ni del eterno rival se permite. Entonces, los neutrales se pusieron del lado de los jugadores del Barça y los del Madrid se quedaron solos, ¿no? Al principio Casillas fue bastante mouriñista con esto. Discutía con Xavi hasta el punto de llegar a poner en un brete una amistad que tenían desde chicos, ¿no? Luego, bien, a 2012 más adelante, ya sabéis que esto cambió. Hablaron Xavi y Casillas y Casillas intentó dejar a Mourinho de lado y este se lo tomó mal y se lo cargó, ¿no? Del equipo. Esto es así, la historia es así, básicamente. Esto, y ayudado porque Casillas ya estaba en declive de calidad y de nivel bastante grande. Se apoyó en eso también Mourinho y es la razón que esgrimió, ¿no? En aquella época. Bueno, esa primera temporada, a partir de ese 5-0, el Madrid mejora mucho, hace semifinales de Champions, no gana la Liga, pero queda segundo, muy cerca del Barça. Pero gana la Copa. Gana la Copa, para mí en el mejor partido de la historia que he visto, táctico y emocionante. Aunque fuese una puta copa, no sé, reunía todo, reunía los dos mejores equipos del mundo, reunía Mourinho contra Pep, Messi contra Cristiano, fue una bestialidad. Luego hemos vivido muchísimos de esos duelos, pero ese sería el primer duelo de todos que las chispas saltaban, ¿no? Que era otra cosa, ¿no? Que era muerte, que eran los jugadores del Madrid con sangre en los ojos y con cuchillos entre los dientes, ¿no?
cosa que llevamos mucho tiempo sin ver, por otro lado, contra el Barça, pero así fue, ¿no? Era la manera que tenía Mourinho de intentar desbancar a Guardiola y a su equipo, ¿no? Que estaban arrasando. Un arrase que era, de verdad, si para los que no lo viviesen, es una puta locura. Era un 4-0 del Barça todos los fines de semana y en Champions un 5-0. O sea, era insoportable. Nunca se había visto algo así desde hacía mucho... No se había visto algo así, digamos, desde que el fútbol era moderno, ¿no? Además, cambió un poco el estilo de jugar de absolutamente todos los equipos porque instauró, ya sabéis, tomó el tema del tiki-taka y demás. Y fue duro vivirlo porque es que parecía que habían descubierto la penicilina y la cura del cáncer y además ganaban, ¿no? Era muy, muy duro para un madridista de aquella época. Y Mourinho, pues dijo a las bravas, a puñetazos y a cabezazos. Y poco a poco, ganando esa copa, que fue hiper celebrada en Madrid, de las top 5 veces que he visto más gente en Cibeles, y eso que hemos ganado 200.000 Champions y he ido a todas. Eh, Se ganó esa copa y a partir de ahí empezó a dar el vuelco, ¿no? Empezó a darse la vuelta a la tortilla. Mensajes cruzados, Mourinho llamándoles ladrones, Mourinho diciendo que... bueno, de todo, ¿no? De todo a Guardiola, a sus jugadores, los jugadores del Madrid comprometidos con la causa. Al final, bueno, como os he contado, ya casi ya se bajó, pero otros como Arbeloa, Xabi Alonso, etcétera, etcétera, que también estaban en la selección, muy, muy, muy muy discutidos y muy odiados por prensa y mainstream y neutrales. Estoy haciendo las comillas con lo de neutrales. Y, y bueno, ese año siguiente es si no es de los mejores Madrides de la historia, no sé qué es. O sea, era una locura. Se notaba el trabajo a nivel metodológico, se notaba el físico, se notaba las ganas, era una locura, ¿no? Era todo lo que sueñas cuando fichas a un entrenador, ¿no? Que cambie absolutamente toda la dinámica del club, un club envejecido, y lo meta en una filosofía de club moderno, ¿no? O sea, el Madrid se había puesto en el pic de modernez del mundo del fútbol, además desafiando toda la corriente tiquitaquera de la época, ¿no? El Madrid jugaba a la contra, ¿no? Se decía que Mourinho era defensivo porque ponía bloque bajo y salía a correr, ¿no? Era tan defensivo que metió 121 goles, récord de la historia de la liga. Bueno, esto es así. 174 goles metió ese año. Es que me acuerdo de memoria. Ganó la liga con 100 puntos, ¿vale? Un equipo que era defensivo para la prensa. Bueno, pues aquí Guardiola murió. Murió, no pudo más. Mourinho le llevó a un límite demencial. Toda la rueda de prensa contra Guardiola, todas las insinuaciones de robos, pero también se filtraba que si se dopaban, que bueno, Mourinho yo creo que utilizó todas las artimañas y herramientas que tenía a su disposición para acabar con el Barça, ¿no? Y ese reinado que estaban teniendo. Guardiola no lo pudo aguantar. Entre eso y algunas disputas internas, pues decidió dar un paso al lado y largarse, ¿no? El Madrid gana la Liga con el calma de Cristiano Ronaldo. Y en semifinales de Champions, ay amigos, ese partido, esos penaltis que fueron, ¿eh? Unos penaltis que fallan Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y Kaká. Es que si tú mañana apuestas y tienes de tiradores a esos tres tíos, estoy seguro que si tienes que decir que falla uno, no es ninguno de esos tres. Estoy segurísimo. Pues fallaron los tres. Partidazo de Neuer, por supuesto. Mourinho pecó un poco de cagón, esto hay que decirlo. A veces era conservador. Yo creo que en la segunda parte y la prórroga pecó un poco de cagón. Pero era esa. Era esa su Champions, era esa. Chelsea se clasificó a la final, le ganó al Barça en semis. Gracias, Fernando Torres, qué golazo. Niño mío. Era esa y no la pudo conseguir. Algunos les mató esto profundamente. De hecho, yo creo que entre eso y que había llevado las tiranteces a un nivel insoportable, ya os digo insoportable, es que no se compara ni a lo que hemos vivido del año pasado ni al 40%. O sea, no se compara. Era una locura. Era una locura. Era de que la gente del Bernabéu pitaba a Mourinho y él dijo, quien me quiera pitar, que me pita a mí. Y voy 15 minutos, 30 minutos antes del partido, me pongo en el centro del campo y que me pita quien le salga de los cojones, pero luego que aplauden al equipo.
y lo hizo. Y recibió aplausos, evidentemente. Era una época de guerra interna, civil del madridismo, de guerra externa contra el Barça. Bueno, una locura, insoportable, insoportable. Con el tiempo se hizo insoportable. Esto dejó mermado a la plantilla, dejó mermado a Mou. Que si hubiese ganado esa Champions, yo creo que hubiese seguido 2 o 3 añitos más. Pero esa Champions, ganó la Liga, que fue muy, muy, muy celebrada. Era agua en un desierto, era una Coca-Cola fresquita en la playa. Una locura, ¿no? Una puta locura esa liga. La liga de los récords, mitiquísima. Poneos el resumen de los goles. Qué partidos. Se ganaban los partidos en el minuto 10. Estaban todos ganados en el minuto 10. Una puta locura. Higuaín, Benzema, 50 goles. Cristiano, 100. Bueno, no sé. Un absoluto tormento de equipo. Para bien. No sé, una tormenta quería decir, no un tormento. Y bueno, se gana esa liga, se pierde esa Champions. Al año siguiente ya empieza todo a resquebrajarse. Los jugadores ya no quieren tanta presión, consideran que pueden ganar de otra forma, que ya se ha ido Guardiola, que no hace falta estar con esa tensión competitiva continuamente, que no hace falta estar con ese nerviosismo y esa guerra contra la prensa. La prensa también gana un poco de terreno porque, pobrecitos, ¿no? Se victimizan y tal. Mourinho muy malo, mete a reporteros en salas de prensa. Ay, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, una época. Mira, Casillas lo está matando. Ahí yo creo que entre todo eso, ese año fue el que primero que deja Casillas ya fuera, por Diego López. Bueno, empieza todo a resquebrajarse bastante. Y bueno, acaba con la salida del portugués después de una final de Copa jodida contra Atleti. El partido que más he sufrido en mi vida. Gol de Miranda en el puto Bernabéu y nos ganan la Copa. Madre mía. No le perdonaré jamás al Viol esa cagada. La cagada del primer gol, Diego Costa, creo. Y bueno, fue duro. Se fue enemistado con Cristiano, con Casillas, con Ramos. Bueno, enemistado pero respetado también, ¿no? Por algún lado, ¿no? Era honesto y nunca mintió y simplemente no lo aguantaban y él posiblemente no les aguantaba ya a ellos, ¿no? Construyó uno de los mejores Madrides de la historia en añito y medio y bueno, se resquebrajó muy pronto, ¿no? Es lo que tiene este tipo de entrenadores que te llevan al límite, que es muy fácil que el límite se rompa, ¿no? Y lo que vengo a decir es que hasta Mourinho, el Madrid era un club que estaba bastante anticuado. Estaba bastante anticuado y, como he dicho antes, obsoleto. Y Mourinho le da ese cariz de equipo moderno, de equipo nuevo, de equipo que puede competir con otras cosas, de equipo que tiene un gimnasio hiper adaptado, instalaciones médicas, bueno... renueva todo, renueva fisios, renueva médicos y todo empieza por él, ¿no? Estructura el club, ¿no? No hemos hablado tampoco de cómo echa a Valdano porque no considera que necesite un tipo ahí que esté haciéndole un poco la traba, ¿no? Y le dice a Florentino, Valdano yo, y dice Florentino, bueno, pues tú, me he gastado 200 millones en traerte, y, venga, y Valdano es colega, no se va a quejar, venga tú. Ganó esa batalla, le salió bien. Fueron muchas pequeñas batallas de Mourinho, no las hemos narrado todas. Algún día a ver si hacemos un buen podcast y un buen episodio y narramos todas. Pero fue una etapa súper apasionante. Para el que lo haya vivido me podéis poner en los comentarios si fue la etapa que más madridista os sentisteis. O sea, evidentemente siempre nos sentimos madridistas, pero ¿cómo decirlo? La época en la que más encarnecida estaba el sentimiento, más pasional, ¿no? Más... eran todo discusiones, familia discutiendo por Casillas y Mourinho, la calle, en el trabajo, en el colegio, bueno, una demencia, ¿no? Lo que pasaron esos años, unos años que el Madrid necesitaba, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que yo venía a decir, le deja medio construido el Madrid a Ancelotti, como ya sabéis, genio entre los genios, cogió las 3 piezas que estaban desordenadas, las ordenó y ganó la Champions. Pero ayudó a construir el Madrid de las 6 Champions y eso a mí no me lo quita nadie de la cabeza. Fichó a Modric, bueno,
potenció a Cristiano, a Marcelo, a Ramos, a Arbeloa, a Xabi Alonso. Bueno, fue un entrenadorazo brutal. Se le echa mucho de menos a veces. Es verdad que era muy individualista, también hay que decirlo. Mucho ego. Pero tenía que ser así porque si no era así le destruían, ¿no? Él fue con todo a matar a Guardiola y al Barça y lo consiguió. Y puso al Madrid de nuevo donde tenía que estar, ¿no? Y yo creo que gracias a eso el Madrid va a vivir muchas décadas de estar ahí, ¿no? También, porque era una época en la que si el Madrid caía más, a saber dónde estaríamos, ¿no? A saber dónde estaríamos. No quiero decir que sea el salvador único del Real Madrid, pero puso mucho de lo que tenía. Y junto a Florentino, pues eran las dos personas que necesitábamos para ser lo que siempre ha sido el Madrid, que es el mejor club del mundo, ¿no? Y nada, hay un partido contra él pues dentro de poco. Espero que le metamos una goleada porque es lo que él querría y quisiera. Él es madridista, ya lo ha dicho muchas veces, le enamoró el Madrid. Lo que el madridismo se enamoró de él y los que no estaban enamorados de él, yo creo que ahora sí que admiten que fue vital para la modernización del club a nivel prensa, a nivel todo. Es que antes los periodistas viajaban con los jugadores en los aviones y los jugadores les contaban todo y al día siguiente estaba todo en la prensa. Que, oye, que Raúl se ha insultado con Walter Samuel, tú. Al día siguiente estaba en la prensa, ¿no? Y bueno, yo creo que es mi entrenador, siempre será mi entrenador. O sea, quiero mucho a Ancelotti y a Zidane, pero Mourinho es mi entrenador. Ese equipo es mi equipo de 2012, que no ganó la Liga, que no ganó la Champions, pero era el colofón que le faltaba. Mira que el Madrid ha ganado Champions que lo mismo ni se merecía, ¿no? Y esa que se lo merecía más que nada y más que nadie, la palmó, ¿no? Luego perdió el Bayern, que se jodan, pero bueno, fue duro, fue duro. Luego, pues como veis, ya habéis visto, el Bayern ha mamado del Madrid todos estos años, lo que no está escrito. Cosas de la vida, tío, cosas del fútbol, ¿no? Cosas de un equipo que está muerto y de repente te gana la Champions. Y un equipo que era el mejor del mundo, lejos del segundo, pues no la gana. Y es lo que hay. Así que bueno, espero haberos puesto un poco en contexto de que era José Mourinho, a los que ya lo tenían en la mente haberlo recordado. Creo que ha quedado guay. Me dejo cosas, evidentemente. Si queréis comentar algún episodio por comentario, lo podéis comentar. No sabemos todos muchos, pero no quería hacer esto de largo. Hubo muchos. Muchas ruedas de prensa muy míticas, muchos gestos muy míticos. Bueno, no sé. Un entrenadorazo, un personajazo, polémico, ególatra, profesional, madridista y yo creo que necesario. Así que nada. Aquí queda este recuerdo para él y ya nos plantaremos a hacer un episodio mejor y más largo. A ver si con gentecilla, ¿no? Y muchas gracias de nuevo a Alex Diegues por el audio y que os quiero. ¡Hala! ¡A mamarla! ¡A la Mourinho!